La morfología, desde el punto de vista tradicional, es parte de la gramática. Desde el punto de vista moderno, es parte de la lingüística. Del griego morf, forma, y logía, tratado, estudio de las formas. Ahora la morfología desde el punto tradicional es llamada analogía. La palabra morfología fue introducida en el siglo XIX. Es una disciplina gramatical que se dedica a estudiar las modificaciones o alteraciones de la forma de las clases de palabras, en este caso categorías gramaticales, los cambios debidos a la flexión, conjunción, declinación, la derivación o la composición. Se opone al estudio de las funciones o sintaxis, y según este criterio, morfología y sintaxis son las dos partes de la gramática en oposición al léxico. Ahora, desde el punto de vista moderno, la morfología es una disciplina lingüística que estudia la forma, la función y la distribución de las constituyentes, fonemas, morfemas de las palabras, así como sus relaciones, tanto las paradigmáticas como las sintagmáticas. Su campo y objeto de estudio. Su campo y objeto de estudio, según Matthews, Mattthews, estudia la estructura de las palabras. Según Bosque, es el estudio de las relaciones que se dan dentro de la palabra entre unidades menores que ella. Y teoría de las categorías léxicas. Según Tesniere, forma exterior o reabastecimiento fonético de la frase es esencial y únicamente de las formas a través de las cuales se expresan las conexiones entre unidades. Según Marinet, son variaciones formales de los monemas, pero queda excluida de su ámbito cualquier referencia a los usos de las diferentes categorías gramaticales, ya que la función de un monema no tiene variación directa con las variaciones formales. Y según Beniers, es la covariación de forma y contenido al interior de las palabras. Su objeto de estudio, según Dubois, es reglas de formación de palabras, es decir, las reglas que rigen la estructura interna de las palabras o reglas de combinación entre los morfemas raíces para construir las palabras. Flexión de palabras, es decir, las formas diversas que adoptan las palabras según la categoría de número, de género, de tiempo, de persona o según el caso. Richard, los morfemas y sus diferentes formas o alomorfos. Lázaro Carreter, flexión, composición, derivación y la determinación de las categorías gramaticales. Según la RAE, su objeto de estudio es la estructura interna de las palabras, variantes que presentan los segmentos que componen las palabras, forma en que se combinan los segmentos que componen las palabras y el papel gramatical que desempeña cada segmento en relación con los demás elementos de la palabra que se interceptan. Los conceptos clave van a ser palabra y morfema. Sus tareas, según Bosque, es escribir lo que ocurre dentro de la palabra, identificar los morfemas de las unidades menores que las palabras pueden integrar en su estructura y determinar los valores y relaciones de los morfemas. Según Beniers, establecer relaciones entre un léxico primario y un léxico secundario y describir cómo se construyen las palabras. Según Dueñas, explica la razón de que algunas palabras no son posibles, por ejemplo, mesación. Según Lewandowski, sentar las bases del análisis morfológico, describir la estructura morfémica de las palabras y hacer el inventario del conjunto de morfemas de una lengua. Ahora se relaciona con la fonología, dado que la morfología estudia de manera cómo se realizan fonológicamente los monemas según su entorno contextual. La sintaxis, de la que se distingue porque ésta describe las reglas de combinación entre los morfemas, raíces y palabras para construir oraciones.
Morfosintaxis, dado que ésta describe tanto las reglas de la estructura interna de las palabras como las reglas de combinación de los sintagmas en oraciones. Los tipos de morfología. Existe la morfología flexiva y la morfología léxica. La morfología flexiva estudia las variaciones que se establecen entre las palabras en función con los morfemas flexivos. Estudia las variaciones de las palabras que implican cambios de contenido de naturaleza gramatical que tienen consecuencia en las relaciones sintácticas como en las concordancias. Las voces seleccionadas constituyen variantes de una misma unidad léxica. Morfología léxica o derivativa, también llamada formación de palabras o morfología derivativa. Determina las posibilidades que poseen las lenguas para formar palabras nuevas, ya sea por derivación, por composición, por analogía o por otros recursos. Estudia las estructuras de las palabras y las pautas que permiten construirlas o derivarlas de otras. Tiene dos subtipos: derivación, que abarca tres procesos: sufijación, prefijación y parasintasis y composición. Derivación y composición, la que tiene tres tipos de derivación. También existe la morfología diacrónica, que se considera los fenómenos de una perspectiva evolutiva, y la morfología sincrónica, que considera los fenómenos en un solo momento evolutivo. Ahora las unidades morfológicas. Existe el morfema, que es la unidad mínima aislable en el análisis morfológico. Frecuentemente a cada morfema corresponde un significado. Palabra, unidad léxica con independencia sintáctica a la que se asocia el significado, sea léxico o gramatical, cuyos constituyentes se los tiene aparecen en un orden fijo y generalmente ligados. Locución, grupo fijo de palabras que constituye una unidad léxica compleja, por lo que se espera que sea recogido de todos los diccionarios. Ahora vamos con el morfema. El alomorfo es la variante del morfema en determinados contornos. Muchos de ellos están condicionados fonológicamente con el contorno. Ejemplo, prefijo negativo, morfema in. Alomorfo delante de i o r, i. Por ejemplo, il o ir. Irresponsable, ilegal. Alomorfo delante de p o b. Improbable, impensable. A ver. Prefijo negativo de morfema. In. Imposible. Alomorfo delante de la L o la R es la I. Irrespirable, ilegal. Alomorfo delante de la P o la B va a ser IM, que es improbable, impensable. Entonces los alomorfos es IN, I y M. El morfo también se le llama así a un segmento con valor morfológico. Es la realización concreta de un morfema. Ejemplo, el morfo S es uno de los alomorfos variantes de un morfema plural. Morfo S, ok. Computadora, computadoras. El morfo S es plural. Ahora vamos con segmentación morfológica. Se llama segmentación a la división de una palabra en los morfemas que la constituyen. Ejemplos. Niñas. En este caso, su división de morfemas en niñas va a ser niño, as, carnicero, carne y ero. Ex amigos, pelirrojo, rojo, sol, queda toda junta, sol. Identificación de morfemas. Es propuesta de Nida. Se puede identificar un morfema si aparece en diversas combinaciones
cuando al menos uno de los elementos con los que se reúne aparece en aislamiento o en otras combinaciones. En una combinación única, siempre y cuando el elemento con el que aparece en aislamiento o en otras combinaciones. En aislamiento, si un morfema aparece solo, puede identificarse como tal, como por ejemplo sol, agua, sombra. En diversas combinaciones, cuando al menos uno de los elementos con los que se reúne aparece en aislamiento o en otras combinaciones. Parasol, pararrayos, paraguas, agua fuerte. En consecuencia, parasol puede segmentarse en parasol. En una combinación única, siempre y cuando el elemento con el que aparece en aislamiento o en otras combinaciones. Oneroso, oner, onerario, oneraria. Polvoroso, polvorosa. Gravoso, gravosa. Culposo, culposa. Las significaciones de onecer y onerario, oneraria no se corresponden con la de oneroso. Las significaciones de polvoso, polvosa, gravoso, gravosa y culposo, culposa comparten la significación lleno de o, abundante en. De esto podemos corregir que oneroso puede ser segmentado en oner, os, o. A través de la segmentación se analiza morfológicamente las palabras. Se identifican los segmentos flexivos y derivativos. Se identifican las palabras variables e invariables. Se identifican las palabras simples y derivadas, primitivas y compuestas, además de las parasintéticas. Se identifican los mecanismos de formación de palabras. Se explica la formación de nuevas palabras. A ver otro poquito más de los tipos de morfemas. Según la cantidad de su significación dentro de palabras, existen lexemas y gramemas. Según su posición respecto a la base, existen prefijos, sufijos, infijos, interfijos. Morfemas discontinuos. Según la naturaleza gramatical, lexivos, derivativos. Según la distribución respecto de la palabra, libres y ligados. Otros tipos, morfemas sincréticos, morfema cero y morfema vacío. Ahora, los lexemas, también llamados raíz, constituyen la parte con el mayor contenido léxico de la palabra. Por ejemplo, pescadería se puede segmentar en 4 morfemas como mínimo. Pescadería. El primer morfema, pesca, corresponde a su significado léxico. Es el lexema de la palabra. Los lexemas permanecen prácticamente invariables en las palabras de una misma familia morfológica. Se llama así a los grupos de palabras que comparten un elemento morfológico, en este caso el lexema pesca, porque es pescar, pescado, pesca. Pescador, o sea que pesca continúa. Actualmente se prefirió llamarlo base, pues apoyándose en este morfema se da la flexión y se forman nuevas palabras. Entonces nosotros lo vamos a llamar base. El gramema se le llama así a los morfemas que proporcionan información gramatical y a aquellos que no son lexema. Por ejemplo, siguiendo con pescadería, ya tenemos que pesca es la base. En este caso, el gramema sería la A, porque es una vocal temática, noción a la que volveremos con el tema flexión verbal. La porque es un morfema de participio, regularmente lo identificamos como ado. Ido, también volvemos después eso. Quillería, que es un morfema derivativo con significado de oficio o lugar de venta. Actualmente se usa la noción de gramema, pero se prefieren otras más específicas como afijo o morfema flexivo. Según su posición respecto a la base, a este tipo de morfemas se les suele llamar afijos en general y según su posición reciben nombres específicos. Por ejemplo, los prefijos son colocados antes de la base, a la izquierda. Ejemplos: ante, sal, des, oír, ex, marido, in, conforme, pre, visto, re, componer.
Los sufijos son colocados al final de la palabra a la derecha de la base, pero antes de los morfemas flexivos. Ejemplo: budismo, duraznero, inflamación, lucha, dora, monedita, pelotazo. Los infijos se colocan en el interior de la base léxica. En español no hay, son más comunes en las lenguas semánticas. Rompi. Los interfijos son colocados regularmente entre la base y los sufijos. Suele considerarse que carecen de significado y que su función es preservar la integridad de algunos morfemas, especialmente cuando son breves. Por ejemplo, en carnicería va a ser ic, en manirroto va a ser la i, y en cafecito va a ser la de hito. Esas palabras no tuvieran interfijos, eran algo así como carnería, mano roto, cafito. Los morfemas discontinuos, en este caso, una parte del morfema discontinuo se coloca antes de la base y la otra parte se coloca después. Por ejemplo, ado, acanelado, en ar, ensillar, en eser, encarnecer. Según la naturaleza gramatical, flexivos, también llamados morfemas gramaticales, son morfemas que poseen significado gramatical, género, número, tiempo, persona. Cuando se unen a la base no forman nuevas palabras, sino variantes de la misma palabra. Por ejemplo, campo, campos, niña, niño, niñas, niños. Derivativos son morfemas que gramaticalizan significados léxicos, es decir, añaden una significación a la base al tiempo que la habilitan para funcionar dentro de una cierta categoría gramatical. Amar como verbo y amable como adjetivo que puede ser amado. En este caso, ble sería el sufijo adjetivo. Ahí no lo entendí bien. Según la distribución respecto a la palabra, libres, aquellos que pueden funcionar de manera independiente como palabras sin que estén unidos a ningún otro morfema, sol, pan y árbol. Ligados, aquellos que deben estar incluidos en una forma mayor para ser reconocibles, es decir, no pueden funcionar como palabras por sí mismas, como la S solita, sion, des o canta. Algunos morfemas pueden aparecer como formas libres y como formas ligadas, sol para sol. Otros nunca pueden aparecer como formas libres, por ejemplo, cant y cantar. Morfemas sincréticos o portmanteau, aquellos que reúnen en sí mismos varias significaciones que no pueden ser segmentadas. Esto ocurre con los morfemas flexivos derivativos. Cantaremos, cant, aremos. En are tenemos reunidas las significaciones modo indicativo y tiempo futuro, mientras que en mos tenemos las significaciones de primera persona y plural. Morfema cero. Se trata de un morfema de índole teórica que nos permite representar aquellos casos en los que existe un morfema que carece de morfo, es decir, que carece de representación formal, como ocurre en señor, señor. Ahí, como no termina en algo diferente, es conjunto vacío. Señora, señor, pues es la día, día, conjunto vacío, días, días, pues es la S. El morfema vacío también da índole teórica que nos permite explicar la presencia de algunas formas que carecen de significado, es decir, serían morfos sin morfema. La mayoría de los interfijos a los que nos hemos referido antes estaría dentro de esta clase, como piececito, piesito, piecito, pies y hito. Y aquí queda esto. Ahora vamos con tipos de palabras. Existen las palabras léxicas que aportan significaciones léxicas, gramaticales o funcionales, que aportan significaciones abstractas determinadas por la gramática,
significaciones como la referencia a la pluralidad o las marcas sintácticas de función. Palabras gramaticales. Artículos, el, la, los, etc. Demostrativos, esto, eso, aquellos. Indefinidos, algo, alguien, otro, cualquiera. Pronombres, me, ti, nos. Algunos adverbios, aquí, así, allí. Algunas preposiciones, a, de, con. Algunas conjunciones, y, pero. Algunos verbos. Palabras léxicas. Son los sustantivos. Casa, periódico, hotel. Adjetivos. Útil, bello, magnífico. Verbos. Correr, cantar, pensar. Y la mayoría de los adverbios, temprano, despacio, más. Clases de palabras según el número de morfemas. Existen las palabras monomorfemáticas, que están formadas solo por un morfema, como ayer y sol. Polimorfemáticas, que son formadas por más de un morfema, como cantábamos, cantábamos. Clases de palabras según su capacidad flexiva. Existen variables que admiten algún tipo de flexión, invariables que no admiten flexión. Palabras variables, como los artículos, la, lo, los, las, adjetivos fáciles, pronombres, tú, te, ti, sustantivos, perro, perra, perros, perras, verbos, canté, canto, cantaré. Algunas palabras de estos grupos pudieron también ser invariables. Palabras invariables, las preposiciones como a, en, por, conjunciones y, si no, interjecciones o, hay, adverbios, mucho, bastante. Clases de palabras según su estructura interna. Palabras simples. Son construidas por un lexema, como sol, casa, sol. Palabras derivadas. Constituidas por un lexema y un morfema derivativo al menos, como exsoldado, casero, azulado. Palabras compuestas. Constituidas por al menos un par de lexemas. Parasol, sacapuntas, pelirrojo. Palabras parasintéticas. Constituidas por un lexema y un circunfijo. Achocolatado o ensillar. Según su motivación. Palabras opacas. Aquellas cuyo origen es arbitrario, como grulla y triste. Palabras transparentes. Aquellas cuya morfología es evidente. Desalmado, lechería. Según su validación. Palabras atestiguadas. Aquellas que aparecen en documentos escritos o en registros de habla. Palabras no atestiguadas. Aquellas que se limitan a comunidades muy pequeñas del habla. Palabras posibles. Aquellas que no están en ninguno de los dos casos anteriores, pero que pueden ser creadas con los mecanismos de la propia lengua. ¿Y ya? Ok, ahora vamos con la morfología flexiva o flexión nominal. Se le llama flexión a la variación que presentan determinadas palabras en las lenguas flexivas, como es el caso del español. Dicha variación sirve para expresar relaciones de dependencia o concordancia. Ejemplos de palabras con flexión van a ser los sustantivos niño, niña, niños, león, leona. Adjetivos salvaje, salvaje, rojo, roja. Los verbos canto, canté, pedí, pido, pediré, pediría. Clasificación de las palabras según la flexión. Variables, cuando poseen morfemas flexivos. Invariables, cuando no poseen morfemas flexivos. Flexión en español. La flexión nominal posee morfemas flexivos de género y número, sustantivos, adjetivos o pronombres. Flexión verbal posee morfemas flexivos de modo, tiempo, persona y número, y también los verbos. Flexión nominal sustantivo. La flexión nominal implica la presencia de morfemas de género y de número. De género: tigre, tigresa, blanco, blanca. De número: casa, casas, pared, paredes. Morfema de género. Significado del morfema de género. Puede aportar información semántica. Sexo: perro, perra, gato, gato. Tamaño, forma. Cesto, cesta, cubo, cuba, jarro, jarra, mazo, manzana. Árbol o fruto: manzano, manzana, naranjo, naranja, cerezo, cereza. Usuario o instrumento: el trompeta, la trompeta. El espada, la espada. Significado del morfema de género. El género puede no aportar ninguna información semántica. Mesa, disco. En estos casos, saber el género gramatical de una palabra únicamente nos sirve para establecer concordancias. El género especifica cierta propiedad de los sustantivos, no siempre de sus referentes, que ha de verse reflejada en sintaxis. A ver, ahora. Esto lo tengo que hacer en tabla.
Sustantivo morfema de género. Masculina va a ser O, femenina A, gato, gata. Masculina E, femenino A, jefe, jefa. Masculina no hay, conjunto vacío, señor. Y medio femenina A, señor. Bueno, aquí va a ser la tabla que diga sustantivo morfema de género. Y a ver, la ponemos tantito. Ahí está, con eso la tenemos para cerrar. Y aquí hay otra tabla que va a ser sustantivo morfemas semilibres que señalan género. Y bueno, casos especiales. Algunos sustantivos pueden recibir dos artículos, en cuyo caso suele tratarse de dos palabras homónimas que se distinguen por el género gramatical, el o la editorial, el o la orden, el o la frente, el o la cólera, el o la corte, el o la coma. Estrategias en español por mostrar el sexo. Morfológicas por medio de morfemas flexibles. Gato, gato, niña, niño. Léxicas por medio de palabras de diferentes orígenes. Caballo, yegua, hombre, mujer. Ahora los sustantivos epicenos. En este caso, para que se adopten al sexo del referente, se emplean dos mecanismos. Morfológico por medio de morfemas similares. Gorila, el gorila, la gorila. Elefante, el elefante, la elefante. Se llama epicenos a aquellos sustantivos que pueden ser empleados para designar diferentes referentes masculinos o femeninos sin que se empleen morfemas flexivos. Y sintáctico, por medio de palabras que clasifican el sexo. Rato, la rata macho, la rata hembra. El cuervo macho, el cuervo hembra. Y morfemas de número. Los morfemas de número singular suelen indicar que hay solo un ejemplar de una unidad referente. Almohada, casco, globo. Los morfemas de número plural diferente de un, es decir, puede significar que no hay una cierta cantidad, 0 grados o mesas. Morfema de número. El tipo de morfema de número que se añade a los sustantivos está fonológicamente condicionado, es decir, depende de la terminación de la forma singular de la palabra. Y aquí va a haber otra tablita, sustantivo, morfemas de número. Y es esta. Listo. Y sustantivo semilibres que señalan número, otra tablita. Eso. Y después, estrategias en español para mostrar las cantidades de los referentes. Morfológica por medio de los morfemas flexivos de números, sillas, botas. Léxica. Morfológica va a ser plural, léxica por medio de palabras de diferentes orígenes, algunas de ellas derivadas. Arboleda, gente, trío, ejército. Casos especiales. Número dual, orejas, ambos, par. Sustantivos no contables. Agua, aguas, gasolina, gasolinas, alcohol, alcoholes. Eso no se hace.